Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde se encuentren al momento de mirar este programa de Martín S. Opina. Soy Martín S., escritor, y llevo más de 20 días sin grabar nada porque la serie de acontecimientos tan escandalosos y tan abrumantes no permiten mm, hacer programas espontáneos sin un análisis bien profundo y bien claro de cada cosa. De manera que mientras que yo no pueda hacer eso, hay temas demasiado importantes en los cuales hay que hacer unos preparativos. En este momento hoy es 18, llevo 15 días preparando el próximo programa que será sobre el juicio político de destitución inmediata, eh, que es la única alternativa jurídica, constitucional, legal que nos queda a los colombianos para defendernos de semejantes trogloditas, filibusteros y piratas que se han tomado el, el poder de una manera incalificable. Pero hoy quiero, precisamente por eso dije, hoy no voy a tener teleprompter, no voy a tener un guión, no voy a tener, pero sí quiero hacer mi, el programa de hoy eh, sobre mi libro In God We Trust. In God We Trust. No codiciar los bienes ajenos. Mi libro de, de bueno, ese es el problema de no hacer guión, que a uno se le van las palabras precisas, las tienen en la punta de la lengua y no le salen. Por eso yo prefiero hacer guión y por eso prefiero leer el teleprompter. De todas maneras, hoy cambié de locación y de escenario, como mis seguidores podrán ver. Atrás tengo la biblioteca de mi abuelo, o la mitad de ella, la otra mitad la tengo allá adentro. Y para mí es un honor y un orgullo decirles y comentarles y sobre todo vivir esta circunstancia de que ahí atrás están mis primeros 4 libros de ficción histórica alternativa eh, en la biblioteca de mi abuelo. Y no se imaginan la felicidad que yo siento al ver esos títulos eh, en esa biblioteca que no solo él adquirió uno por uno todos los volúmenes, por ejemplo la colección Aguilar que está ahí arriba, los clásicos de la literatura universal, uno a uno la enciclopedia británica, la colección de la colección de la revista Life en inglés desde 1927 hasta 1957, 30 años. Eh, en esa biblioteca aprendimos a leer todos sus nietos y nos alcanzamos a leer por lo menos el 30 al 40%. Él se la leyó toda, en 3 idiomas diferentes, inglés, francés, español. Nosotros no hemos alcanzado semejante nivel de intelectualidad todavía. De todas maneras,
escribí 9 libros, eh, de los cuales 4 están ahí en esa biblioteca impresos. Lo que a mí en particular me, me hace sentir que valió la pena sentarme los últimos 30 años a escribir. Y a mí me hace sentir que, que mis mayores, sin duda alguna, estarán felices y encantados de saber que yo sí pude cumplir este tipo de sueños espectaculares, afortunadamente, y para la gloria de Dios, nuestro Señor, que logró y permitió que todos los planetas se alinearan para que yo me sentara a, a exponer, eh, a escribir, a denunciar, a delatar lo que hemos estado viviendo los últimos 50 años de nuestro país. Algún día, por allá, quién sabe si en 1000 años o en 3000, alguien leerá un libro de estos que están aquí y dirá, ah, no puedo creer, eso fue lo que pasó por allá en 2025, en 2002, en 1995, 1975. Pues el libro que hoy les traigo a ustedes es In God We Trust, no codiciar los bienes ajenos, y ese libro eh, sucedió en 1978. Para ser más exactos, sucedió en 3 días. Eh, los últimos 3 días de diciembre de 1978. Curiosamente, de ese libro salieron 3, un tríptico. 3 días, 3 libros. Y este es el tríptico. In God We Trust, primera parte, segunda parte, In God We Trust, tercera parte. ¿Correcto? 3 días para escribir lo que pasó en 3 días en 3 libros. Como, y precisamente entro a explicar por qué razón fueron 3 libros. Porque, espérenme un segundo y les digo, resulta que Amazon, estos libros están disponibles en amazon.com. ¿Listo? Y como están disponibles en Amazon, Amazon no publica libros de más de 600 páginas. Y aquí hay casi 900 páginas escritas. Esa es la razón por la que esto se convirtió en un tríptico, los 3. Pero es un solo título, es una sola historia. Y eso es importante que lo sepan mis queridos amigos. Espérenme un segundito porque les voy a traer la foto. Se me quedó de de la carátula inicial en la cual se puede conseguir completo el libro, todo completo en versión digital de Kindle en Amazon KDP. Esta es la versión física, impresa, impresión por demanda. Los que deseen la pueden adquirir y yo sugiero que la adquieran en el orden uno, primera parte, segunda parte, la terracota, y tercera parte. In God We Trust, no codiciar los bienes ajenos, por Martínez Yavingo.
Y esta, mis queridos amigos, es la carátula inicial, la que hicimos hace en 2009, pero resulta que solamente sirvió para utilizar en Kindle, en la versión digital. No sirvió al momento de ser impresa por el número de píxeles que no alcanzan a ser bien impresos. Razón por la cual tuvimos que eh, mm, ¿cómo sé que se llama cuando uno tiene que actuar así sobre la marcha, así? Tuvimos que, bueno, esa palabra precisa que a mí se me olvida en este momento. Tuvimos que improvisar y hacer estas. Uno, dos y tres. ¿Listo? Bueno, entonces, hoy quiero hablarles de mi libro In God We Trust. Hoy voy a hacer la presentación de mi libro In God We Trust, no codiciar los bienes ajenos. Eh, que no se me olvide hablar de los personajes. Ahora voy a decir qué dice este libro. Los tres libros dicen lo mismo por detrás. Mm, 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 mm. Miércoles. De repente se me acaba de caer. Ah, ok. Listo. Entonces, voy a leer lo que dice la carátula. In God We Trust, no codiciar los bienes ajenos, fue el nombre que escogimos para titular nuestra novela de ficción histórica por considerar la frase inglesa tomada de los billetes de dólar la más eficaz y oportuna manera de describir estas épocas modernas, signadas de individualismo y de capitalismo a ultranza, según las cuales, del segundo hacia atrás, todos somos losers, y en las que el dios dinero pareciera convertirse en aquel en quien más confiamos los seres humanos necesitados de ser salvados. El dios dinero. $1. La novela cuenta en tiempo real hechos históricos y ficticios acaecidos a principios de los años 80, experimentados por un hombre guapo y muy bien educado, según su bitácora de vuelo, perteneciente a una clase social privilegiada, que a sus 23 años ya había acumulado una verdadera fortuna, puesta al alcance de sus manos por sus socios norteamericanos y por una generación rebelde a todo tipo de paradigmas y talanqueras que, arriesgando todo, hasta su propia salud mental y física, buscaban encontrar respuestas de corte espiritual y existencialista. Martín S., escritor colombiano provida, liberal y libertario. Demócrata y republicano. Ahí está Martín S. Bueno, mis queridos, entonces, ¿qué es lo que pretendo empezarles a decir? Eh, este libro, estos tres libros, que es un solo título, eh, cuenta una historia que se desarrolló en 3 días. 3 días. ¿Mm? Entre, mm, entre el 29 de diciembre y el primero de 1978 y el primero de enero de 1978. Eh,
el 1 de enero de 1979, pasando el nuevo año. Entonces, posee 20 capítulos. Tiene una banda sonora de por lo menos 60 o 70 títulos, porque en el camino la gente va escuchando la música y, y va exponiendo lo que en aquellas épocas íbamos haciendo. Días de playa, días de lancha, días de yate, días de avión, música, música acá, música allá, días de discoteca, días de celebración, bueno, eh, día de misterio, día de persecución, eh, de suspenso, de mucha acción. Entonces, eh, básicamente esto es, y esta idea se me ocurrió a mí por allá en 1985. Esto fue escrito antes de todas las novelas de narcotraficantes y de narcotraficantes y de narcotráfico que ustedes han estado mirando en los últimos 10 años, que nada tienen que ver con eso. Para empezar, aquí no hay nadie, no hay gente patana, no hay gente patanes, no hay asesinos, no hay miserables, no hay traicioneros, no hay sinvergüenzas, no. Esta era gente que en aquel momento se la jugaba entera por cuenta de la adrenalina, que era lo que más hacía, por ser aventureros, por ser arriesgados, por estar, por pretender buscar la manera de lograr un objetivo en contra de todas las dificultades. Aquí no había asesinos, aquí, sí, aunque todos sabemos que en cualquier mafia, eh, en cualquier mafia, pues existen códigos de conducta y de ética que tienen que ser respetados y cuyas sanciones son las más fuertes y las más definitivas y radicales. Porque precisamente un narcotraficante no puede llegar a donde un juez de la República y decir, ah, mira, aquel me robó 10 kilos de cocaína, me debe tantos millones de dólares o tantos pesos, etcétera, y vengo a poner la denuncia penal aquí o civil para que le embarguen las cuentas y me haga el favor y me pague. No, esto es a otro precio y tenía unas normas de conducta, pero en aquella época las normas de conducta dejaban por fuera a la familia y dejaban por fuera todas esas matanzas y todas esas masacres y todas esas cosas horrorosas. En aquel tiempo nadie suponía que iba a pasar lo que sucedió después, lo que pasó cuando todo se desbordó y se salió de madre. Ese desbordamiento y esa salida de madre es lo que han estado ustedes consumiendo en títulos muy famosos de hoy en día que no quiero recordar, a mí personalmente no me gusta. Eh, Esas actitudes de esas personas nunca merecieron mi respeto. Los conocí, los miré, los viví, los encontré en el camino. Estuve muy cerca de ellos, viviendo en Medellín, en Barranquilla. De manera pues que en lo que a mí respecta, simplemente y como analista político y periodista y historiador, quiero hacer una versión novelada de la historia real de Colombia con base en una ficción histórica. Precisamente hay una parte ficticia que es la de los personajes, sus nombres, etcétera. Cualquier parecido con la realidad es mera casualidad, pero hay una parte real, absolutamente real, que es todo lo que estaba aconteciendo y la forma como aconteció en aquellos momentos. Inclusive el hecho o los hechos históricos que se van contando adicionalmente para quienes quieran conocer algo, si no lo conocen, o si lo conocen para que lo confirmen y lo reafirmen, de hechos históricos relacionados con
una época que podríamos llamar existencialista, y de contracultura norteamericana, que en sí misma tiene varias variables, eh, teniendo en cuenta que estuvimos viviendo en este mundo a partir de 1961 con la crisis de los misiles, una experiencia de que era muy posible que al día siguiente no hubiera planeta porque simple y llanamente salieron los cohetes, los misiles atravesaron el mundo entre Rusia y Estados Unidos, le dieron la vuelta, o ni siquiera en aquella época ni siquiera había misiles, estaban los B-52. Uno de los personajes de mi novela fue piloto de B-52, los B-52. Entonces vivían en esa angustia de que los B-52 mantenían encendidos los motores, 24/7, 365. Y entonces, con cabezas nucleares, a ver quién iba más rápido a depositar las bombas nucleares en el país extranjero, en el país enemigo. Una locura. Y así se sentía la gente que estaba aquí viviendo, los muchachos, las muchachas, los jóvenes. Por eso se convirtieron en hippies que no querían nada que ver con esas guerras de Vietnam, no querían nada que ver con esos problemas que venían de sus padres, con esa forma de ver el mundo de que las mujeres eran simplemente para ser madres, y no podían desarrollarse independientemente, cosa que al otro, que también nos fuimos, es decir, nos fuimos más allá de la necesidad de nivelarnos, de equilibrarnos, entonces nos, nos fuimos del otro lado. Entonces, en la época de las protestas por el racismo, la época de Martin Luther King, la época del asesinato de John F. Kennedy, la época de la crisis de los misiles, todo eso generó una generación completa de hombres y mujeres buscando cosas muy diferentes, más allá de querer ser excelentes empresarios, de ser madres de familia, de tener muchos hijos, a pesar de que mucho de eso era muy positivo, no era lo que querían las generaciones venideras y futuras. Y yo hablo de gente que estaba joven, de 18, 20, 25, 30 años, hasta 50 años, de gente que vivía esa vida en los años 78, 80, que es cuando se suceden todos estos hechos de ficción histórica que yo cuento. Y en el camino, que es una cuestión de suspenso, a medida que van apareciendo los personajes, junto con la música, las bandas sonoras, eh, que ahora les cuento las bandas sonoras, eh, mm, también el mundo de la televisión y de los más media era parte esencial de toda la juventud o de muchos de nosotros, en el sentido de que siempre estaba prendido un televisor por ahí, ya, así fuera para ver a Box Bunny, al Correcaminos, al Coyote, y en el fondo de esto, en la realidad también esta historia también es un poco del Correcaminos y el Coyote, porque a que te cojo ladrón, a que no gato ladrón, a que te cojo ratón, no, a que no gato ladrón. Entonces es un poquito como ver los Duques de Hazzard, el Smokey and the Bandit, o sea, como esas persecuciones, eh, a ver quién gana, y generalmente el pueblo raso era más bien con los bandidos, estaba de parte de los bandidos, estaba de parte de Jesse James, de Matt Baker, de Bonnie and Clyde, de Babyface Floyd, cara bonita, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y así eran las películas de los años 80, 70, cuando nosotros
los que hoy tenemos 60, 70 años, íbamos al cine y veíamos a los chachos de las películas mamarles gallo literalmente al establecimiento, a, a los policías, etcétera, etcétera, etcétera. Ya después eso se salió de madre, pero aquí estampo esa situación de ese momento, cuando no se había salido de madre. De entrada, la cuestión del narcotráfico en sus inicios, y hablo en sus comienzos, los primeros 10 15 años, pasó muy desapercibida, sobre todo en ciudades donde se generó este fenómeno, como Medellín, eh, Cali y la costa caribe, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, porque eran ciudades de paso, pero básicamente porque vinieron los gringos a pedir lo que después les dieron. Es decir, ellos vinieron aquí a preguntar si teníamos X o Y producto que, que no se daba libremente por las condiciones invernales y climáticas en los Estados Unidos. Eso es algo de la línea ecuatorial y ellos necesitaban esas drogas para consumirlas porque estaban viviendo su vida a toda velocidad y estaban tratando de ganarle el tiempo a una hecatombe nuclear. Y eso hay que verlo desde ese sentido. ¿Por qué? ¿Por qué queremos nosotros vivir y celebrar, fiestar y olvidarnos de la guerra y olvidarnos de todo y dedicarnos a disfrutar, a tener sexo, drogas, rock and roll, y no las responsabilidades del destino de ser padres y de ser trabajadores de unas empresas y encerrarnos 30, 40 años hasta que nos pensionen y pagar la luz y el agua y el teléfono? ¿Y qué sentido tiene la venida al mundo si es solo trabajar y trabajar y trabajar y acumular? No, tenemos que vivir a toda velocidad, tenemos que vivir arriesgándolo todo, porque en cualquier momento cae encima de nosotros una bomba nuclear. Eso se llama existencialismo aquí y allá y sucedió siempre en épocas de posguerra o de guerra inminente. Sucedió en la posguerra de de la Primera Guerra Mundial. En 1918 terminó la Primera Guerra Mundial y la rumba entre 1919 y 1929, o sea, 10 años de pura fiesta y de pura rumba, que es lo que pasó con la crisis de la prohibición de los licores en la época de Al Capone, y cuando vemos a todas nuestras abuelas y bisabuelas bailando Charleston y no sé qué otras cosas, tomando champaña, fumando, eh, viviendo la vida a tutiplén. Y, y eso sucedió en esa época. Le sucedió a a nuestras abuelas y bisabuelas. Es decir, ellas también bailaron, también disfrutaron, también se montaron en las mesas y también se emborracharon, etcétera, etcétera, etcétera. Que vino a repetirse después del 45, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, aunque ya la gente venía era con ganas de hacer precisamente los baby boomers eh, a tener familia, a tener vida, porque habían visto tanta muerte y tanta destrucción que lo que querían era construir y entonces a través de la familia construyeron casas, sitios en los suburbios, eh, la forma, el éxito económico era parte del sueño americano y de hecho lo sigue siendo. Y de hecho, el hecho de que se llame In God We Trust es que confiamos en el Dios dinero, que es la frase célebre de los billetes de dólares. Pero adicionalmente, no es solamente eso, no es o sea, no es el Dios de Abraham y de Moisés, sino el Dios dinero, el dinero, el que
y nos hicieron equivocar pensando que el éxito económico era el objetivo primordial. Eh, de manera que esto, más allá de un simple relato de narcotráfico, porque además son los primeros pinitos, o sea, cuando alguien de tipo ajedrecista dice, bueno, en vez de meterme por acá, me meto por allá, hagamos esto así y vamos a coronar, vamos a triunfar en contra de un sistema gigantesco que tiene todas las de ganar. Entonces era una guerra entre David y Goliat. Y esa adrenalina pura, más allá del dinero, evidentemente, cuando tenían el dinero también lo disfrutaban, pero era la adrenalina. Y esta gente, en esos comienzos, eh, el libro muestra el día a día, el minuto a minuto, cómo salen de aquí, ¡bum! Van llegando allá, vueltan, voltean, cambian, traspasan, transporte multimodal, esto aquí, allá, y todo es ajustado a la realidad, señores, la realidad. Bueno, salvo los personajes que ya entro a nombrar. Eh, es muy importante decirles que todos estos personajes son ficticios, producto de la imaginación del autor. En el fondo pienso que de alguna manera yo soy todos y cada uno de esos personajes. Yo mismo me pongo en los pies de cada uno y de ellos. Vamos a ver, empecemos por dos personajes que son centrales en esta obra. Uno es Joselito y el otro es Joseph Velvet III. Joselito y Joseph Velvet III. Lo interesante del asunto es que Joselito y Joseph Velvet III son la misma persona, con dos caras diferentes, depende de qué esté haciendo. Si se dedica a ciertas cosas es Joselito y si se dedica a otras es Joseph Velvet III. Joseph Velvet III va a misa. Joselito, ya se imaginarán ustedes por dónde pasará. Eh, al lado de Joselito y parte de su gang band está Little Johnny. Little Johnny es eh, un hombre gigantesco, de esos rubios norteamericanos de pelo liso, eh, que ha hecho fisioculturismo y mide 2 metros 10 de altura y es fortachón, pero mejor dicho, con unos brazos que son 3 pies, 3 muslos de uno, six pack, súper bien formado, pero adicionalmente es el veterano de la guerra de Vietnam. Y este personaje de Little Johnny, que se llama... oh, sí, bueno, ahí es cuando uno debería tener a Kirkpatrick Anderson. John Kirkpatrick Anderson. Es veterano de la guerra de Vietnam y, y él tiene su propia locura porque él salió de esa guerra con el cerebro tostado, con la cabeza muy confundida. Y entonces él es el que viene a Colombia y le dice a Joselito, que era un vendedor de pizza en un restaurantico, era un mesero, que necesita conexiones para llevar a Estados Unidos un producto que, a propósito, vuelve y juega. En aquel momento eso era parte del contrabando, como quien contrabandea telas o quien contrabandea mm, televisores y artículos deportivos. Es decir, no era algo que se viera como algo negativo en el plano desde el punto de vista del comercio, porque todo el mundo es comerciante desde los inicios de la humanidad. Todo el mundo es comerciante desde los inicios de la humanidad. Que a uno le quieran decir que ser comerciante y que ser rico es malo, eso es otra cosa que mucha gente
se tragará esa historia, pero todos los comerciantes del planeta han existido desde que había la época del trueque. Entonces, simple y llanamente ellos necesitan un producto y van y lo buscan a donde lo van a encontrar y lo encuentran. Y si no lo encuentran en ese sitio, van y lo buscan en otro lugar y lo encuentran. Y necesariamente eh, la demanda se surte porque, porque la gente necesita hacer lo que quiere hacer y lo hace. De lleno, de entrada de la guerra de Vietnam, precisamente, trajeron el opio y trajeron la heroína. Y de Sudamérica trajeron la marihuana y la coca, comentando que la cocaína fue inventada en Alemania en época de Sigmund Freud. O sea, ya la cocaína la disfrutaban socialmente los intelectuales de 1920, junto con la heroína, etcétera, 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 venida de la China. Entonces, vuelvo y juego con la historia. La gente, el tema del contrabando de narcóticos se centraba en que tú necesitas algo que yo te puedo suministrar, punto, se acabó. Ahí no había más ética o nada ético, antiético ni anti-inmoral. Lo mismo ocurrió en la gran prohibición de licores en los años 20. Curiosamente, las prohibiciones generan más consumo y más consumidores. Pero no significa que yo esté de acuerdo con eso. No, señores, yo no estoy de acuerdo con eso. Es más, hoy en día estoy absolutamente en desacuerdo y totalmente en contra de eso. Pero uno tiene que analizar qué fue lo que pasó, dónde surgió, por qué llegamos allí y cómo lo vamos a neutralizar. Entre otras cosas porque después se salió de madre todo eso y esto no habíamos analizado que eso se iba a volver un problema primero de salud pública y segundo de asesinatos y de matanzas y masacres y guerras con un precio altísimo para la sociedad moderna, sobre todo el precio de la corrupción. Yo siempre he sostenido que los narcotraficantes se corrompieron cuando se unieron con los congresistas de la República, con los senadores y representantes de la República. Y ahí aprendieron a ser malandros y a ser malosos. Y ahí fue donde hubo la verdadera corrupción. Antes de eso, simplemente eran negociantes y el que hacía alguna cosa torcida, alguna cosa mala con los otros, pues los otros se encargaban de sacarlo del juego y ustedes sabrán de qué manera y cómo, porque eso sí, no había perdón. Entonces, no es tanto justificar el hecho, sino saber de dónde viene y hacia dónde va. Hoy en día yo, por ejemplo, pienso que tenemos que erradicar todas las matas de coca que existen en el país y que tenemos que erradicar todas las matas de marihuana y todas las matas de eh, amapola y que tenemos que extraditar a todos los narcotraficantes y que tenemos que hacerle la guerra a todos esos asesinos que utilizan ese negocio precisamente para poner en el poder a unos piratas filibusteros, asesinos, secuestradores, criminales de guerra, que era el sueño de Pablo Escobar. Y vaya que lo han logrado ya. Por alguna razón existen claras evidencias de que lo que es el cartel de Sinaloa se tomó a México y el cartel de los soles se tomó a Venezuela. Y aquí el cartel de las FARC evidentemente se ha tomado a Colombia. Eso sí es innegable la sociedad y la connivencia en que hay entre unos y otros. Y dejando por ahí esta disertación, vamos a los personajes. Entonces ya les hablé de Joseph y Joselito, Joseph Belver III. Claro,
Joseph Velvet III es un hombre, un blanquito rico de sociedad, hijo de un contraalmirante, del contraalmirante Velvet, que alcanzó a ser jefe de la Armada Nacional. Joseph mismo estuvo en la Armada Nacional cuando pelado, cuando peladito, cuando se podía ir a la Armada desde cuarto de bachillerato, quinto de bachillerato, sexto de bachillerato. Y, y también tenía ese entrenamiento de ser de la Armada. Y a pesar de su edad, cuando cuento esta historia es de 23 años, era muy disciplinado. Y Velvet era una ascendencia alemana, de manera que él era como un relojito suizo. Joselito era el descarriado de la familia, la oveja negra, pero no todos sabían quién era Joselito y quién era eh, mm, Joseph, porque la historia de Joseph andaba en los círculos sociales y la de Joselito en los bajos mundos. De Joselito solamente se escuchaba por la radio eh, de, de, de banda eh, ancha o corta, no sé cómo, esa radio que se utilizaba los, los, los que se comunicaban por radio en todo el mundo. Entonces solamente se veía que Joselito esto y Joselito aquello, pero nadie sabía que Joselito era Joseph. Eso es uno. Luego viene Kirkpatrick Anderson. Kirkpatrick Anderson era también un millonario eh, eh, cuya madre era, su padre había muerto en la guerra de en 1945, precisamente después de que ya habían dicho que la guerra había terminado y sin embargo lo mataron. En acción post-guerra y también era piloto de la Primera Guerra Mundial, perdón, de la Segunda Guerra Mundial. Y Johnny, eh, Little Johnny, le decían pequeño Juan por lo grande que era, y lo único que hacía era tomar Jack Daniels, era feliz tomando Jack Daniels para olvidar sus propias penas mientras que volaba. Curiosamente, Little Johnny era más seguro cuando Little Johnny volaba borracho que cuando estaba cuerdo. O sea, era más seguro montarse en ese avión cuando él estuviera bien borracho que cuando estuviera, que cuando estuviera bien cuerdo. Tenía como 9 sentidos como un gato. Y había volado toda clase de aviones, F-4, el Rhino, el Phantom F-4, y había volado el B-52, y había volado helicópteros y avionetas, etcétera. Y él era el que le propuso el negocio a Joseph, que Joseph se había ido de la casa y se mantenía solo, a pesar de ser hijo de papi rico, etcétera. Eh, Era casi que un hippie vendiendo artesanías en la calle y trabajaba en un bar de noche. Entonces, eh, era artesano, era un tipo muy hippie, muy naif, muy inocente. Y llega Johnny y le dice, venga hijo, que aquí la rumba es por este lado, venga, deme los contactos y vamos, móntese conmigo y llevamos esto y tal. Y ahí fue cuando se fue capturado por ese tipo de negocios con mucho éxito. Pero eso en cuanto a la hierba, ¿sí? Sin embargo, aquí esto que aquí relatamos es cuando dan los pasos hacia negocios más grandes con otro tipo de drogas que también están pidiendo en los años 80. Y finalmente, entonces, eh, en algún momento la misma borrachera de Johnny no permite que él maneje bien los negocios como Joseph, que tiene mentalidad alemana y todo lo organiza de tal manera que
todo funciona como un relojito suizo. No sin ser arriesgado y no sin pasar varios sustos, que precisamente son los que se cuentan en estos libros para mantener el suspenso y para saber por dónde es que van, si llegan, si no llegan, si se caen, o si coronan, si pasan o no pasan, etcétera. Eso habrá que leer para saber. De todas maneras, el tema es que eh, Little Johnny y Joseph hacen esa liga, el gringo y el colombiano. Y aparecen otros personajes como la hermana de Little Johnny, que al principio fue amante de Joseph Velvet, mmm, de Lorian Anderson. Ella es hija o sobrina de, de una familia prestigiosísima. Vive en el Central Park de Nueva York, en el mismo edificio que John. Eh, es una mujer libre, estuvo en toda esta agenda hippie de los años 69 en Woodstock, caminó por todo el mundo, eh, feminista a morir, mejor dicho, la que más, mmm, defensora de los animalistas, defensora de las ballenas, de los tiburones, de los indígenas, o sea, ella está en todo lo que es eh, la defensa de las cosas importantes en la vida, pero también súper acelerada y súper metida en todas estas cosas. De hecho, siendo hermana de Little Johnny, eh, de Kirkpatrick Anderson, porque tienen la misma madre pero no el mismo padre. El papá de Little Johnny murió en Japón. La mamá se casó con un DeLorean, que tú sabes que esa familia se dedica a la venta de automotores. Y eh, entonces, en una de esas y siendo defensora de todo lo que protestaban en la época de los años 70 en Estados Unidos, entonces se liga con Blackbird, otro de los personajes de la historia, que es el jamaiquino que trabajó en una época con los Wailers, conoció a Bob Marley personalmente y tiene muchas cosas que contar. Y es el hombre que llaman de la National Geographic y de la cuestión de las ballenas y de los delfines y los tesoros y también para investigar dónde están los aviones que cayeron en el Triángulo de las Bermudas y esa es su zona y entonces él maneja toda esa información del Triángulo de las Bermudas y qué es lo que ha pasado y los ovnis y esto y lo otro y mientras tanto las mercancías que pasan vienen, llegan, se van y conoce todo el manejo de las islas. Entonces es un socio maravilloso de, de Little Johnny y de Joselito. Pero también tiene su vida, o sea, esa es su vida de aparentar, demostrar. Por debajo de cuerda él hace lo que hacen todos los piratas, por debajo de cuerda. Hace sus negocios de todo tipo, buscando tesoros piratas, etcétera, etcétera. Pero vuelvo y juego, no es el dinero, es la adrenalina. Es la adrenalina. Y era el tipo de gente aventurera que estaba buscando eso en esa vida. Bueno, adicionalmente está, y es bastante importante, el tío Hernando. El tío Hernando es como el tío abuelo de Joseph Velvet III, que le recuerda quién es, de dónde viene y hasta dónde debe llegar y no pasar y no cruzar la línea. Siendo que el tío Hernando tampoco era ningún hombre santo,
pero al mismo tiempo había tenido mucha experiencia y también le había alcanzado a ir mal y sabía cuáles eran los problemas que se enfrentaban, no ya con negocios de narcotráficos, sino antes con negocios más ilícitos, pero de contrabando. Entonces el tipo era un hombre que pasaba por Panamá y llevaba cosas de aquí para allá y de allá para acá y manejaba unas cuentas económicas multimillonarias. Cada viaje que iba y venía se metía no sé cuántos miles de dólares al bolsillo. Y, y era un hombre muy elegante, muy decente, pero también muy curtido, muy vivido. Y, de alguna manera era lo único, siendo que Joselito se había distanciado de toda su familia y había cortado sus lazos con ellos por varios años, por una pelea que tuvo con su padre, el contraalmirante. Este era la única cercanía, o sea, como la talanquera moral, ¿ya? Pero no porque fueran mentagatos, o sea, como personas que no supieran qué es lo que estaban haciendo, sino porque todo tiene un límite y todo tiene una línea roja que no hay que pasar. Entonces, digamos que el tío Hernando es como la conciencia moral que le dice, hey, espérate, no pases, ven para acá. Entonces es personaje central el tío Hernando. Y existe también el amor de aventura porque se enamora Joseph de una niña argentina bellísima, preciosa, mm, que es Vivianita, la argentina, que tiene una amiguita que se llama Susanita y le piden que autostopa desde una isla del Caribe, el Club Med, hasta Miami o hasta Fort Lauderdale. Eh, y entonces él, en medio de toda esta circunstancia y todo este operativo, le dice que sí, que la va a llevar, que vamos, y las lleva. Y en el camino va surgiendo entre ellos una relación muy, muy, muy especial. Mm, Mejor dicho, los dos se encuentran el amor en apenas esos 3 días en que se hace todo el relato de la obra. Listo, ya vamos llegando al punto en que voy a leerles eh, un capítulo de In God We Trust. La primera parte se llama Let the Music Play. La segunda parte se llama Special Delivery. Y la tercera parte se llama Breakpoint. Ahora, tercera parte, segunda parte, primera parte. Vamos a ver las bandas sonoras de la primera parte. Canción Barracuda de la agrupación norteamericana Heart. Canción Bruca Manigua de Buenavista Social Club. Canción Marieta, Ibrahim Ferrer. Canción I Shot the Sheriff de Bob Marley. Legalize It de Bob Marley. No Woman No Cry, Bob Marley. Hotel California, The Eagles. Cocaine, Eric Clapton. Wish You Were Here, Pink Floyd. Comfortably Numb, Pink Floyd. Esta es la banda sonora del primer libro. Banda sonora del segundo libro. La canción Barracuda se repite. La canción The Heart Hurt. La canción Back in Black de AC/DC. Eso es en medio de toda esa persecución por aquí y por allá, a que te cojo ladrón, a que no gato ratón, a que te cojo ratón, a que no gato ladrón. Canción Undercover Angel
Eso es el Triángulo de las Bermudas, si saben a qué me refiero. La canción Sultan of Swings de Dire Straits, y Cuando salí de Cuba. Nunca podré morirme, mi corazón no lo tengo aquí. Estos son otros personajes que trabajan con Joselito por debajo de cuerda, que son medio piratas y filibusteros. Son los traficantes cubanos. Uno se llama Ernesto y el otro se llama Fidel. Evidentemente viven en Miami y no quieren saber nada de la revolución, porque en Miami han logrado lo que en Cuba jamás podrían lograr. De entrada, Joselito ayuda a, a Fidel a, a robarse de Cuba a su abuelita, que es un sueño que tiene Fidel, llevarse para Estados Unidos a su abuela, a su mamá. Entonces la coge, la monta en un avión MiG-23, eh, le paga a un piloto para que se vuele con la mamá de Fidel. El último, el último, la última banda sonora es de In God We Trust, No codiciar los bienes ajenos. Tercera parte es Heart of Glass de Blondie. Boogie Oogie, este es Celebrate, Good Times, Come On, en una discoteca de Pompano Beach que se llama La Volcanique. Boogie Oogie Oogie de A Taste of Honey, Ladies Night, Cool and the Gang, September, Earth, Wind and Fire, Knock on Wood, Amy Stewart, I Can Stand the Rain, One Way Ticket, The Eruption, I Will Survive, de Gloria Gaynor, Rasputin, Rivers of Babylon, de Boney M, Ma Baker, I Love the Nightlife, Alicia Bridge, Last Dance, Donna Summer, Superstition, Stevie Wonder, Undercover Angel, Alan O'Day, Night Fever, Staying Alive, How Deep Is Your Love, The Bee Gees, Kiss You All Over, The Exile. Bueno, hay más. Vamos a, por último, antes de leerles un capítulo, les voy a leer un capítulo, o por lo menos cómo inicia. Miren el contenido de In God We Trust, Let the Music Play, primera parte. El contenido, Let the Music Play, primer capítulo, ¿no? Segundo capítulo, El olor del chivo viejo. El avión, el avión, el avión, tercer capítulo. La Samaria Sagrada, cuarto capítulo. Quinto, Lujo y Confort, Luxury Liner. Memorias de un veterano, la historia de Johnny. Pintando como Andy Warhol, tocando cello, bueno, tocando cello, tocando cello. En fin, esta pelada, la hermana de Little Johnny, de Lorian Anderson, es chivista, además de todas las cosas que es una maravilla de mujer. Esos son los primeros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 capítulos de la primera parte. ¿Qué otros capítulos hay en la segunda parte? Special Delivery, los puntos sobre las IES, llamando a Puyenque, Al filo de la navaja, Fairway to Heaven, actuando como Marlon Brando, y El Triángulo de las Bermudas. Esto es la segunda parte del tríptico. Y los otros capítulos son Breakpoint, En la puerta del horno, El vicio de Miami,
Celebrate Good Times, Come On y Miami Vice. Esos son los capítulos, mis queridos amigos. Una hora. Creo que los dejo allí. Si quieren escuchar o leer el primer capítulo del primer libro, busquen aquí, en este libro, en Amazon Kindle, buscando In God We Trust, no codiciar los bienes ajenos, Martín S., que soy yo. Los voy a dejar por ahí, no quiero pasar más. Ahí les permiten, ahí entrando a Kindle, en un link que hay en Amazon KDP, les permiten leer casi que 2 o 3 capítulos de corrido gratis para que se empapen. Bueno, mis queridos amigos, esto ha sido un placer. Yo voy a terminar aquí. eh, y, y me voy a poner al día en todos los asuntos pendientes porque son demasiados a tratar de este planeta y de este país que tenemos que salvar. Tenemos que salvar porque la pelea es peleando, fuerza y fe, lo vamos a lograr. Dios los bendiga a todos. Amén.